Aristarco de Samos nació en el año 310 a.C. en la isla de Samos, un territorio griego del mar Egeo, que en aquella época era un punto de cruce entre comercio, cultura y conocimiento. Samos no era una isla cualquiera. Había sido cuna de pensadores como Pitágoras y estaba profundamente influida por la tradición jónica, una corriente filosófica que buscaba explicar el mundo no a través de mitos, sino mediante la observación, la razón y las matemáticas. Ese ambiente intelectual marcó desde el inicio la formación de Aristarco, incluso antes de que su nombre quedara ligado a una de las ideas más revolucionarias de la historia humana. Poco se sabe con certeza sobre su familia, algo común en las biografías de los científicos antiguos. No hay registros claros de sus padres, ni de hermanos, ni tampoco de descendencia directa. Este silencio histórico no debe interpretarse como irrelevancia, sino como una señal del tipo de vida que probablemente llevó. Una existencia dedicada al estudio, al pensamiento abstracto y a la investigación, más que a la política o a la vida pública. En la Grecia helenística, muchos sabios vivían alejados del protagonismo social, centrados en escuelas, bibliotecas y círculos intelectuales reducidos. Aristarco se formó como matemático y astrónomo, disciplinas que en su tiempo estaban profundamente entrelazadas. Para los griegos, estudiar el cielo no era solo mirar estrellas, sino comprender el orden del cosmos. El universo era visto como un sistema racional, casi geométrico, y Aristarco creció con esa idea grabada en la mente, que la naturaleza podía medirse, calcularse y entenderse mediante números. Esta forma de pensar era heredera directa de Euclides y de los grandes matemáticos de Alejandría, ciudad que más adelante tendría un papel clave en su vida intelectual. Desde joven, Aristarco mostró una inclinación poco común. No se conformaba con repetir las explicaciones aceptadas. Mientras muchos astrónomos se limitaban a perfeccionar modelos tradicionales, él se preguntaba si esos modelos eran correctos desde su base. Este rasgo lo convierte en una figura sorprendentemente moderna. En términos actuales, Aristarco se parecía más a un científico que cuestiona un paradigma completo, como Einstein cuestionando la física clásica, que a un simple académico que ajusta detalles dentro del sistema vigente. En el mundo en que nació Aristarco, la idea dominante era clara. La Tierra ocupaba el centro del universo. No era solo una creencia científica, sino también filosófica y casi psicológica. Colocar a la Tierra en el centro implicaba colocar al ser humano en el centro de la realidad. Aristarco creció dentro de ese marco mental, lo estudió, lo aprendió y lo dominó. Precisamente por eso, lo que haría más adelante resultaría tan radical. Solo alguien que entiende profundamente una idea puede atreverse a desmontarla. Geográficamente, Samos le ofreció algo esencial: cielos despejados y una tradición náutica fuerte. Los marineros dependían de las estrellas para orientarse, y la observación del cielo no era un lujo intelectual, sino una necesidad práctica. Esto ayudó a que Aristarco desarrollara una relación directa con los fenómenos celestes, no como abstracciones lejanas, sino como realidades observables. En términos modernos, sería como crecer cerca de un centro tecnológico puntero. El entorno moldea la mente. Desde este punto inicial de su vida, Aristarco ya encarnaba una actitud que hoy reconocemos fácilmente, la del pensador que no pregunta ¿qué creemos?, sino ¿qué es realmente cierto? Esa pregunta, sencilla en apariencia, es la que separa la tradición de la revolución intelectual. Y aunque en este primer tramo de su vida aún no había formulado sus ideas más audaces,
ya estaba sembrada la semilla que más adelante lo convertiría en uno de los nombres más incómodos y más adelantados de toda la astronomía antigua. En la etapa adulta temprana de Aristarco, su vida intelectual comenzó a tomar forma dentro de los grandes centros de saber del mundo helenístico. Aunque no se conservan registros directos de sus viajes, la mayoría de los historiadores coinciden en que Aristarco tuvo contacto con la tradición científica de Alejandría, el mayor núcleo de conocimiento de su tiempo. Allí se reunían matemáticos, astrónomos, geógrafos y filósofos que compartían un mismo objetivo: comprender el mundo con rigor lógico y observacional. Este entorno fue decisivo para que Aristarco desarrollara una mentalidad científica excepcionalmente precisa. En este periodo, Aristarco se concentró en un problema que obsesionaba a los astrónomos antiguos: la relación entre la Tierra, la Luna y el Sol. No se trataba solo de describir sus movimientos, sino de entender sus tamaños reales y las distancias que los separaban. A diferencia de otros pensadores que aceptaban proporciones tradicionales sin cuestionarlas demasiado, Aristarco intentó calcularlas utilizando geometría pura y observación directa. Esto era extraordinariamente difícil, ya que no contaba con telescopios ni instrumentos de precisión modernos, solo con ángulos, sombras y razonamiento matemático. Una de sus aportaciones más importantes de esta etapa fue su intento de determinar el tamaño relativo del Sol y la Luna. Aristarco observó cuidadosamente los eclipses lunares y las fases de la Luna, especialmente el momento en que la Luna se encuentra exactamente a medio camino entre nueva y llena. A partir de ahí, razonó que si se podía medir el ángulo entre el Sol y la Luna desde la Tierra en ese instante, se podía inferir la distancia relativa entre ambos cuerpos. Aunque sus cálculos no fueron exactos según los estándares actuales, su método fue asombrosamente correcto en su planteamiento lógico. Aquí aparece una anécdota intelectual reveladora. Aristarco concluyó que el Sol debía ser mucho más grande que la Tierra. Esta idea, que hoy nos parece evidente, era profundamente perturbadora en su tiempo. En una cultura donde la Tierra era considerada el centro natural del cosmos, aceptar que otro cuerpo celeste era enormemente superior en tamaño implicaba cuestionar la jerarquía del universo. En términos actuales, sería como descubrir que el planeta donde vivimos no solo no es especial, sino que es insignificante comparado con otros millones. Este descubrimiento llevó a Aristarco a una intuición decisiva. Si el Sol era tan grande, tenía sentido que girara alrededor de la Tierra un cuerpo mucho más pequeño. Esta pregunta, aparentemente simple, era filosóficamente explosiva. No era solo una cuestión astronómica, sino una amenaza directa a la forma en que los seres humanos se entendían a sí mismos dentro del cosmos. Aristarco no llegó aún a formular públicamente su teoría más radical, pero la lógica interna ya estaba completa. Para entender lo revolucionario de este pensamiento, podemos usar un ejemplo actual. Sería como vivir en una época donde todos creen que el teléfono móvil existe solo para hacer llamadas, y alguien se da cuenta de que, en realidad, es un pequeño ordenador más potente que las computadoras que llevaron al ser humano a la Luna. El objeto es el mismo, pero la comprensión cambia por completo su significado. Durante esta fase de su vida, Aristarco se ganó respeto como matemático riguroso, aunque también empezó a ser visto como alguien incómodo, alguien que no aceptaba explicaciones tradicionales sin pruebas sólidas. No era un provocador gratuito. Su actitud era silenciosa, casi ascética. Su rebeldía no estaba en el tono, sino en las conclusiones a las que llegaba. Geográficamente, este período transcurre entre el mundo insular del Egeo y el ambiente cosmopolita del Mediterráneo oriental. Aristarco vivía en un mundo donde las ideas viajaban lentamente,
copiadas a mano, discutidas en pequeños círculos. Esto hacía que cada idea nueva tuviera un peso enorme, porque no podía diluirse fácilmente. Una afirmación equivocada podía perseguir a un pensador toda su vida. Una afirmación demasiado correcta podía hacerlo peligroso. Al finalizar este tramo de su vida, Aristarco ya había construido la base matemática y conceptual que lo llevaría a una conclusión sin precedentes. Aún no había desafiado abiertamente el modelo dominante del universo, pero ya había puesto en duda su fundamento más profundo. El siguiente paso no sería una mejora del sistema existente, sino su completa inversión. En la madurez de su pensamiento, Aristarco dio el paso que lo separaría definitivamente de casi todos sus contemporáneos. A partir de sus estudios geométricos y de la comparación de tamaños y distancias entre los cuerpos celestes, llegó a una conclusión que no era solo audaz, sino casi impensable para el mundo antiguo. El Sol, y no la Tierra, debía ocupar el centro del sistema celeste conocido. La Tierra, en cambio, no solo giraba alrededor del Sol, sino que además rotaba sobre su propio eje. Con esto, Aristarco rompía de manera frontal con siglos de tradición filosófica, religiosa y científica. Esta idea, que hoy llamamos heliocentrismo, no surgió como una intuición poética ni como una provocación. Fue el resultado lógico de su razonamiento matemático. Si el Sol era mucho más grande que la Tierra, colocar a la Tierra como centro del universo era, desde su perspectiva, una solución arbitraria y poco elegante. Para un matemático griego, la elegancia y la coherencia lógica eran señales de verdad. Aristarco no pensaba en términos de autoridad, sino de proporción, simetría y necesidad racional. Uno de los aspectos más radicales de su propuesta fue la idea de que las estrellas no estaban fijadas en una esfera cercana, como se creía entonces, sino que se encontraban a distancias inmensas. Aristarco razonó que si la Tierra se movía alrededor del Sol, debería observarse un cambio en la posición aparente de las estrellas, un fenómeno que hoy conocemos como paralaje estelar. Como ese cambio no era observable con los instrumentos de la época, muchos usaban este hecho como prueba de que la Tierra no se movía. Aristarco dio la vuelta al argumento. Las estrellas estaban tan lejos que el paralaje era imperceptible. Este razonamiento es asombrosamente moderno. Es el mismo tipo de lógica que usamos hoy cuando inferimos la existencia de fenómenos que no podemos observar directamente, como los agujeros negros o la materia oscura. No los vemos, pero sus efectos y la coherencia del modelo nos obligan a aceptarlos. Aristarco estaba haciendo exactamente eso más de 2000 años antes. La reacción de sus contemporáneos fue, en el mejor de los casos, de silencio incómodo. En el peor, de rechazo abierto. Aunque no fue juzgado ni condenado formalmente, algunos filósofos consideraron su idea peligrosa. Hay referencias indirectas a que el estoico Cleantes sugirió que Aristarco merecía ser acusado de impiedad por mover la Tierra de su lugar, lo que muestra hasta qué punto su teoría no era solo científica, sino también culturalmente subversiva. Aquí aparece una anécdota significativa. Aristarco no insistió en imponer su modelo. No fundó una escuela heliocéntrica ni escribió textos polémicos para convencer a las masas. Su actitud fue casi silenciosa, como si entendiera que su tiempo aún no estaba preparado. En términos actuales, sería como un científico que descubre una verdad incómoda, publica los datos y acepta que pasarán generaciones antes de que alguien los tome en serio. Geográficamente, este periodo corresponde a una vida cada vez más retirada del centro político y más centrada en el pensamiento puro. Aristarco no fue un astrónomo cortesano ni un consejero de reyes. Su obra circuló en círculos reducidos,
copiada y discutida por especialistas. Esto explica por qué su teoría no tuvo continuidad inmediata, a pesar de su profundidad. Para el público moderno, la postura de Aristarco puede entenderse con un ejemplo sencillo. Imagínate que toda tu vida te han dicho que tú eres el protagonista absoluto de una historia, y de pronto descubres que eres solo un personaje más en una narración inmensa. No desapareces, pero pierdes el centro. Eso fue exactamente lo que Aristarco hizo con la humanidad. Nos quitó del centro del universo. Al terminar esta fase, Aristarco ya había pagado el precio intelectual de pensar demasiado lejos. Su teoría estaba formulada, era coherente, pero había quedado aislada. El mundo aún no estaba dispuesto a aceptar que la tierra se movía y que el cielo no giraba en torno a nosotros. Lo que seguiría no sería una expansión de su influencia inmediata, sino un largo silencio histórico. Tras formular su visión del cosmos, la vida de Aristarco entró en una etapa marcada por el silencio y la marginalidad intelectual. Su teoría no fue adoptada, no fue desarrollada por discípulos, ni integrada en los grandes sistemas astronómicos de su tiempo. Muy por el contrario, el modelo geocéntrico continuó fortaleciéndose, especialmente con los trabajos posteriores de astrónomos que ofrecían predicciones prácticas más aceptables para la navegación y el calendario. Aristarco, sin ser refutado de manera definitiva, fue simplemente ignorado, que a veces es una forma más profunda de derrota intelectual. En esta fase de su vida, Aristarco continuó trabajando como matemático y astrónomo, pero ya no como un revolucionario visible, sino como un estudioso retirado. Es probable que siguiera enseñando en círculos reducidos, intercambiando ideas con otros sabios, pero sin la ambición de transformar el pensamiento dominante. No hay evidencia de que haya tenido alumnos directos que continuaran su doctrina. Su pensamiento quedó como una posibilidad latente, archivada en la historia sin desarrollo inmediato. Gran parte de sus escritos se perdió con el tiempo. Sabemos que Aristarco escribió varios tratados, pero solo uno ha llegado hasta nosotros, sobre los tamaños y las distancias del Sol y la Luna. El hecho de que este texto se conserve mientras sus ideas cosmológicas más radicales no lo hagan es revelador. El tratado que sobrevivió era técnicamente admirable, pero conceptualmente menos peligroso. No desplazaba a la humanidad del centro del universo. Sus ideas más incómodas, en cambio, se conservaron solo como referencias indirectas en obras de otros autores. Esta pérdida no fue accidental en un sentido ingenuo. En el mundo antiguo, los textos se copiaban a mano, y solo se copiaba aquello que se consideraba valioso o útil. Lo que no encajaba en el marco dominante tendía a desaparecer por simple abandono. Aristarco no fue censurado violentamente, pero sí olvidado sistemáticamente. En términos actuales, sería como un investigador cuyos artículos quedan fuera de las grandes revistas y con el tiempo dejan de ser citados hasta desaparecer del debate. Durante este periodo, la geografía de su vida se vuelve difusa. Ya no lo vemos asociado a grandes centros como Alejandría, sino a una existencia más discreta, probablemente entre Samos y otros núcleos intelectuales menores del mundo griego. Esto refuerza la imagen de un pensador que, tras tocar una verdad demasiado adelantada, se replegó hacia una vida de estudio silencioso. Hay un detalle humano importante en este tramo. Aristarco nunca intentó reconciliar su teoría con creencias religiosas o filosóficas dominantes. No buscó justificar el heliocentrismo como compatible con mitos tradicionales ni con una visión moral del universo. Simplemente dejó que su idea existiera por su propio peso racional. Esta actitud lo diferencia de muchos pensadores posteriores que trataron de suavizar sus propuestas para evitar conflicto. Aristarco no suavizó nada, tampoco luchó, dejó que el tiempo decidiera. Para el público moderno, esta etapa puede compararse con el destino de muchas innovaciones que fracasan
no porque sean incorrectas, sino porque llegan demasiado pronto. Tecnologías, teorías científicas o incluso movimientos sociales que solo son comprendidos décadas o siglos después de haber sido formulados. Aristarco fue exactamente eso, una mente del futuro atrapada en el pasado. Aristarco seguía vivo, pero su impacto era prácticamente nulo en el pensamiento dominante. Su nombre no estaba asociado a una escuela ni a un sistema aceptado. Sin embargo, su idea, aunque dormida, no había muerto. Había quedado enterrada, esperando un mundo con mejores instrumentos, otra mentalidad y una mayor disposición a aceptar que el ser humano no ocupa el centro de todo. Los últimos años de Aristarco de Samos transcurrieron en una quietud casi total desde el punto de vista histórico. No hay relatos dramáticos sobre su muerte ni grandes reconocimientos en vida. Murió alrededor del año 230 a.C., probablemente en el ámbito del mundo griego, lejos de los grandes focos de poder y sin imaginar el impacto que su pensamiento tendría muchos siglos después. Su muerte pasó prácticamente desapercibida, como la de tantos sabios cuya grandeza no coincide con el reconocimiento inmediato. No existen datos sobre una familia que continuara su obra ni sobre descendencia que preservara sus escritos. Aristarco parece haber sido una figura solitaria, definida más por sus ideas que por sus vínculos personales. Esto refuerza la imagen de un pensador cuya herencia no fue biológica ni institucional, sino puramente intelectual. Su legado no se transmitió de padre a hijo, ni de maestro a discípulo, sino de texto a texto, de referencia a referencia, de susurro a susurro en la historia del pensamiento. Tras su muerte, su nombre comenzó a diluirse aún más. Los grandes sistemas astronómicos posteriores, especialmente el de Claudio Ptolomeo, consolidaron definitivamente la visión geocéntrica del universo. Este modelo era complejo, pero funcionaba bien para predecir movimientos celestes visibles, lo que lo hacía extremadamente atractivo para astrónomos prácticos. Frente a esta maquinaria teórica eficaz, la idea de Aristarco parecía innecesaria, incluso extravagante. Sin embargo, su figura no desapareció por completo. Algunos autores posteriores lo mencionaron de forma marginal, casi como una curiosidad intelectual. Se hablaba de él como el hombre que movió la tierra, una frase que, aunque breve, encapsula la magnitud de su atrevimiento. Estas menciones indirectas funcionaron como una cápsula del tiempo. Gracias a ellas, su nombre sobrevivió, aunque su teoría permaneciera dormida. Es importante entender que el olvido de Aristarco no fue producto de una conspiración consciente, sino de una lógica cultural. La humanidad no estaba preparada para una cosmología que redujera su importancia cósmica. Aceptar el heliocentrismo implicaba aceptar que el universo no gira en torno a nosotros, que no somos el punto de referencia absoluto. Esa idea es difícil incluso hoy. En la antigüedad era casi insoportable. Podemos compararlo con ejemplos actuales. Hay científicos o pensadores cuyas ideas desafían tanto las creencias dominantes que son ignorados durante décadas. No porque estén equivocados, sino porque obligan a cambiar demasiado. Aristarco pedía un cambio total de perspectiva, no un ajuste menor. Y los cambios totales rara vez son aceptados sin resistencia. Geográficamente, su vida se cerró dentro del mismo mundo helenístico que lo vio nacer, un espacio fragmentado, lleno de saber, pero también limitado por tradiciones muy arraigadas. Aristarco murió sin saber que había sembrado una de las semillas más profundas de la ciencia moderna. Para él, su teoría fue un acto de honestidad intelectual, no una promesa de gloria futura. Al final de su vida, Aristarco fue, en apariencia, un fracaso histórico.
No cambió el mundo en su tiempo, no fundó una escuela, no dejó una doctrina dominante, pero esa apariencia es engañosa. Algunas ideas no están hechas para triunfar inmediatamente, están hechas para esperar. Durante casi 18 siglos, el nombre de Aristarco de Samos permaneció en los márgenes de la historia, como una nota al pie que pocos leían con atención. Su idea más audaz había quedado enterrada bajo el peso del modelo geocéntrico, que no solo dominaba la astronomía, sino también la manera en que la humanidad se comprendía a sí misma. Sin embargo, el tiempo, ese juez silencioso, terminó haciendo justicia. Cuando la ciencia comenzó a liberarse de la autoridad incuestionable de la tradición, la figura de Aristarco volvió a emerger, no como una curiosidad, sino como un precursor. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico formuló nuevamente el modelo heliocéntrico. Aunque Copérnico desarrolló su teoría con herramientas matemáticas mucho más refinadas, él mismo reconoció que no estaba proponiendo algo completamente nuevo. En sus escritos aparecen referencias indirectas a pensadores antiguos que ya habían sugerido que la Tierra se movía. Entre ellos estaba Aristarco. La diferencia es que Copérnico vivió en una época donde el pensamiento matemático, la imprenta y la acumulación de conocimiento permitían que una idea revolucionaria no desapareciera tan fácilmente. A partir de ese momento, Aristarco comenzó a ser visto bajo una luz distinta. Ya no era el excéntrico que movió la Tierra, sino el primer ser humano conocido que se atrevió a hacerlo con argumentos racionales. Galileo Galilei, Johannes Kepler y más tarde Isaac Newton no retomaron directamente sus cálculos, pero caminaron por el sendero que él había abierto. Aristarco no fue el constructor del edificio final, pero sí quien colocó el primer ladrillo en el lugar correcto. Su verdadero legado no es solo el heliocentrismo, sino una actitud intelectual profundamente moderna. La disposición a aceptar las consecuencias de la razón, incluso cuando éstas son psicológicamente incómodas. Aristarco nos enseñó que la verdad no tiene obligación de ser reconfortante. Esta idea sigue siendo vigente hoy. Cada vez que la ciencia nos muestra que no somos el centro, ni del universo, ni de la vida, ni siquiera de nuestro propio planeta, estamos repitiendo el gesto intelectual de Aristarco. Para el público actual, su figura puede compararse con alguien que revela una verdad incómoda basada en datos sólidos, aunque sepa que será rechazada. Como los científicos que alertaron sobre el cambio climático cuando aún nadie quería escucharlos, o como quienes señalaron límites estructurales de sistemas económicos antes de grandes crisis. Aristarco fue uno de esos pensadores. No buscó aprobación, buscó coherencia. Desde el punto de vista geográfico e histórico, Aristarco representa el puente entre la Grecia clásica y la ciencia moderna. Vivió en un mundo sin telescopios, sin física moderna, sin instrumentos precisos, y aún así fue capaz de intuir la estructura básica del sistema solar. Esto no lo convierte en un adivino, sino en un ejemplo extremo del poder del pensamiento racional bien aplicado. Hoy, su nombre está grabado en la luna, en cráteres y en manuales de historia de la ciencia. Pero su mayor homenaje no está en el cielo, sino en cada mente que se atreve a cuestionar lo evidente. Aristarco de Samos no fue famoso en vida, no fue comprendido en su tiempo y no fue seguido por multitudes. Fue algo mucho más raro. Fue correcto antes de que el mundo pudiera aceptarlo. Con su vida se cierra una lección profunda y vigente. El progreso humano no avanza solo por acumulación de datos, sino por actos de valentía intelectual. Y en ese sentido, Aristarco no solo cambió nuestra visión del cosmos, cambió para siempre la forma en que el ser humano puede atreverse a pensar.